un alcalde que mantiene desde hace ya 20 legislaturas, o sea, perdón, 5 legislaturas, hasta superar más del centenar de personas. De esa manera él se mantiene continuamente en la alcaldía, todas las resoluciones que toma son suyas, concursos y privaciones de libertad, como por ejemplo, para que nos vayamos, y al hilo de lo que decía Liliana, nos priva de los derechos a poder tener luz, agua. Llevamos 20 años reclamando y esto ocurre en todos los sitios. En Soria es un lugar donde, y en otros lugares de España, es un lugar donde no existe esto que hay aquí. La gente tiene miedo a perder sus trabajos, a perder sus dineros en los bancos, a que no les den, a que no les ayuden, y hay una desorganización descomunal. Simplemente era para llamar la atención sobre esto. Nosotros hemos estado 7 días en huelga de hambre en la Complutense aquí, la hemos levantado precisamente por la invitación que nos han hecho la gente del movimiento 15M y de otras asambleas afines. Vamos a intervenir, vamos a formar y vamos a intentar desarrollar estos movimientos allí. Espero que con la colaboración y la ayuda y el apoyo de todos vosotros. Sin más, era eso simplemente. Gracias. ¡Sí se puede! 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 Ahora tiene la palabra Manuel. Bueno, que soy rápido y no me gusta extenderme. Bien, creo que es necesario primero una pequeña historia para comprender qué es lo que nos está pasando. A primeros del siglo pasado, finales del anterior, existió un régimen en Alemania que se llamaba la República de Bismarck. Esta república, como todos los estados, pues tenía el poder de fabricar dinero, pero se pasó. Y esto fue lo que provocó las 2 guerras mundiales que hemos tenido en Europa. Fruto de esta mala práctica, cuando se creó la Unión Europea, los alemanes no quisieron que se volviera a repetir la misma acción y entonces nos crearon un Banco Central Europeo cojo, porque no tenía en su mano la fabricación del dinero. Entonces tenemos un banco que solo se dedica a controlar el déficit, pero no a fabricar en el momento oportuno el dinero necesario para crear los puestos de trabajo que, por ejemplo, necesitamos ahora en toda Europa. En Europa actualmente hay 26 millones de parados. Y para conseguir que estos trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo, vuelvan a tener trabajo, es necesario que el Banco Central Europeo cambie sus estructuras. Es necesario que el banco pueda, a través de la dirección del Parlamento Europeo, fabricar aquel dinero que se necesite. Probablemente a lo mejor baje un poco el valor del euro, pero ¿qué más da si el dólar lo compramos a 135 o lo compramos a 136? Eso no es nada, pero sin embargo sí es muy interesante para el resto de todos los países del sur. Por eso creo que la primera opción que nosotros debemos de exigir a los parlamentarios que van a salir el día 25 es la modificación del Banco Central Europeo. Segundo, la creación de un plan de inversiones parecido a lo que se hizo en el año 45 con el Plan Marshall. Un plan de inversiones que dé trabajo a todos aquellos países que más lo necesitan. Necesitamos también una armonización fiscal. No podemos permitir que países como Irlanda atraigan a los capitales porque ellos cobran menos impuestos, cuando los demás están cobrando unos impuestos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos. Los servicios públicos no se mantienen porque haya más o menos empresas, sino porque coticen al Estado, porque coticen a la hacienda de cada Estado.
También necesitamos que se ponga ya definitivamente en marcha la tasa Tobin, que por cada euro que sale de un país, el que lo saca tenga que pagar una cantidad para así impedir que el dinero circule como a ellos les da la gana, mientras que nosotros no podemos ir a cualquier país, se nos impide, o tenemos que tener una autorización especial. El dinero no lo tiene, y por eso es necesario que se implante la tasa Tobin. Entonces, ya para terminar, solamente os quiero hacer un llamamiento, y es que todo este tipo de cosas que nos puede solucionar la vida a nosotros y a nuestros hijos, y además a nuestros nietos, porque ya somos abuelos, lo tengamos presente el día 25. No nos podemos quedar en nuestro sillón rojo, diciendo que somos los más rojos. Tenemos que ir a votar a aquellos que predican lo que nosotros estamos exigiendo aquí. Tenemos que exigirles que hagan este tipo de cosas que nos beneficien a nosotros. Además de protestar, tenemos que ir a votarles a ellos, aquellos que nos están de alguna forma representando y representando nuestras ideas. Muchas gracias, compañero. Víctor, por favor. Buenos días a todos y a todas los asistentes aquí en este lugar tan memorable que es el 15M, la Puerta del Sol. Bueno, yo quería hablar un poco. Hace unos pocos días se ha conmemorado el 1 de mayo. Yo quiero hacer una historia un poco, voy a ser breve. En el año 1919, aquí en España, mediante unas jornadas de huelga muy salvajes, entre comillas, se hicieron por lo menos 15 días de huelga, mucha gente, para luchar por las 40 horas semanales. Parece que las 40 horas semanales son de ayer. No, del año 1919. Murieron mucha gente. Todo esto se está viniendo abajo. No se puede permitir. Aquella gente que luchó, que murió por conseguir que la gente tuviera descanso los fines de semana, dieron su vida, y si ahora se levantaran la cabeza y vieran lo que está ocurriendo aquí, se volverían a morir. No se puede permitir que se recorten más derechos laborales. Son luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos y de gente que se ha dejado la vida en la cárcel, por luchar por el bienestar de los demás. Creo que no podemos hacer la vista, poner la vista debajo del ala. No podemos hacer eso. Tenemos que pelear por aquello que se ha conseguido durante muchísimos años. Creo que España tiene que ser el adalid, la bandera de Europa de los derechos sociales, de los derechos de las personas dependientes, que se han recortado. Gente que necesita la dependencia no puede estar sin la ley de dependencia ni esos recortes. Los recortes sociales van en contra del bienestar de un país. Y para terminar, quiero decir lo que ha dicho antes un compañero. Creo que pese a que la ley electoral que tenemos en este país no vale para nada, es una ley hecha con los pies, pero yo creo que tenemos que empezar desde el día 25 de mayo a cambiar este sistema electoral. Creo que el 25 de mayo tenemos que ir todos a votar. Nadie que se quede en su casa. Votemos a los minoritarios, a los partidos por ejemplo, de los restauradores de muebles viejos, aunque que no existe, pero no lo sé, con todos mis respetos, pero creo que tenemos que ir todos a votar. Hay que cambiar este sistema desde dentro. Luego ya veremos cómo se hace. Pero desde dentro hay que empezar a cambiar las estructuras que están montadas en este país. Muchas gracias a todos y la lucha sigue adelante. Gracias.
Gracias. Bueno, quien quiera apuntarse a los turnos, que lo haga porque vamos a cerrar ya los turnos de palabra. Otra cosa, los turnos de palabra son sobre lo que han estado hablando antes los compañeros. Por favor, no nos desviemos. No, la Iglesia no tiene que ver nada en lo que han hablado los compañeros. Esta tarde hay un micro abierto a las 6 de la tarde y hablamos de la Iglesia y de todo lo que queráis. Pero ahora estamos hablando de economía. Por favor, Víctor. No, perdón, Marita. Bueno, yo soy Marita de la Plaza de los Pueblos, me ocupo de derechos internacionales y bueno, han dicho que somos menos. Yo creo que no, el problema que somos en todas partes. Ahora estamos aquí, también estamos en el pasacalle contra la modificación de la ley del aborto. Estamos con Miguel e Isma, estamos en el micro abierto de más tarde, estamos en la manifestación de la NACBA a las 8. Con los scratches, con todo lo que estamos construyendo y que hemos construido en estos años. Hemos construido un programa de mayo que se articula desde hoy hasta el 25 y aquí está todo el programa que se puede leer. Quiero recordar que hoy también empieza la Semana de Acción a nivel europeo, desde el 15 al 25 de mayo en muchísimos países europeos. Esta mañana, hablando de genocidio financiero, en Bruselas se ha rodeado el summit de los bancos y de las lobbies. Han intervenido con cañones, han detenido más de 25 personas. Están acciones en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, en Grecia, en muchísimos países. El 17 de mayo vamos a estar en la calle, aquí en Madrid, de 6 decibeles, como en muchísimos países, para recordar lo que está pasando, para recordar que no es un problema solo de España, que es un problema a nivel internacional, que este sistema es un sistema global, que tenemos que luchar todos y todas juntas contra esto. Y quería en este día, que para nosotras es una celebración, también quería un minuto de silencio para recordar más de 200 personas que han muerto en la minería en Turquía. Hoy en Turquía están en la calle por esto, para defender su derecho. Esto también es un genocidio. Recordar también 17 personas que han muerto en el Mediterráneo hace 2 días. Recordar que en este 2014 ya 200 personas han muerto solo intentando buscar una vida mejor. Entonces os pido por favor un minuto de silencio por estos compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias a todos, compañeros. Por favor, Alex. Bueno, me está recordando el dinamizador, que aquí está el compañero. Perdón, tengo un poquito más la garganta, así que bueno. Sí. ¿Así se me oye bien? Vale. ¿Así se oye mejor todavía? Vale. Que se nos oiga bien claro, que parece que no nos oyen. Perdón. Bueno, me recuerda el dinamizador que tenemos que avanzar y tal, pero quería recordar un momento brevemente antes de entrar en el tema de debate que teníamos sobre el genocidio financiero.
a los 5 detenidos que ha habido esta semana en una casa. Les están metiendo robo con fuerza cuando lo que están haciendo es buscar una solución habitacional. También están Miguel e Isma, que llevan ya entre los dos, creo que cada uno son 40 días y otro 30 y muchos, o 40 ya pasan. Es decir, 2 personas contra las que no se tiene ningún tipo de prueba están ahora mismo en prisión preventiva porque les sale de los mismísimos a una policía incompetente que además en los desahucios se ríen. Y últimamente hemos averiguado por qué se ríen. No solo se ríen porque no tienen ningún tipo de sentimiento humano, ni ningún tipo de compasión, porque hay que, vamos, se puede ser además mucho tipo de policía, pero la gente que se dedica a echar a la gente de sus casas ya debe ser como la mugre. Ellos sí que son el lumpen de la sociedad. Esta policía represora se ríe, pero se ríe de nuestras desgracias, pero es que además también se ríe porque se está congratulando, porque la Azora, que es una empresa buitre que está especulando con la vivienda pública en estos momentos, les hace descuento por ser del SUB. Si eres afiliado al SUB, tienes un 10% de descuento en nuestras maravillosas casas de desahuciados. Hay que ser hijo de puta. Lo digo con todas las palabras y sin que se me caigan las manos. Solo lo siento por sus madres. ¡Basta ya de Estado policial! Bueno, ahora ya sí que voy a comenzar a hablar un poco de por qué estábamos aquí hoy, porque parece que se nos ha olvidado hacer la presentación del tribunal antes. El tribunal, aunque no es un tema tan atractivo ni tan apasionante, en primer lugar, porque es mucho papeleo, porque es estarte dando de morros contra la administración en muchas cosas, porque es empaparte leyes absurdas y que la gente te llame reformista, tiene una clave que es la lucha contra la estructura del sistema. Va a la raíz del problema. Por eso también nosotros creemos que es importante, igual que luchamos en las calles, intentar luchar en los juzgados, darles con sus propias leyes en los morros. Es complicado porque cada vez se vigilan más los recovecos. Además, y un compañero nos pedía que habláramos de la Iglesia ha tenido exenciones fiscales. La Iglesia ha tenido exenciones fiscales de todo tipo. De hecho, ahora el gobierno, en su afán recaudatorio, va a exprimir por primera vez en la historia de España, incluso a la Iglesia un poco. Sí, porque el año que viene hay un tipo de impuesto y ya van a tener que pagar también por el registro de la propiedad. Sí, seguramente se lo den por otro lado, pero por lo menos en ese se lo van a quitar. En fin, yo lo único que quiero recordar es que ya hay muchas actividades, ya hay muchos grupos, muchas comisiones que están trabajando, que necesitamos vuestra ayuda, que necesitamos vuestra colaboración, que la lucha sigue, que para luchar no solamente hay que salir a la calle, que también se puede investigar, que también se puede contribuir, que también se puede informar, educar, formar. Porque yo además en lo que más esperanza tengo es en el futuro, en los niños. Yo cuando veo a un niño con el brazo levantado gritando si se puede, ahí estamos ganando. O sea, esa es la victoria. Eso es irreversible. El día de mañana estos niños no tendrán miedo, porque no saben ni siquiera lo que es tener miedo. Han nacido luchando. Ojalá que eso se extendiera y fuera algo totalmente infinito, ¿no? O sea, que ya no tuviera fin. Y bueno, recordar que el Tribunal Ciudadano de Justicia se reúne, tiene asambleas los viernes en La Morada, en el Centro Social La Morada, todos los viernes a las 8. No, a las 8 no. Ah, no, es verdad que nos hemos cambiado, lo siento. Que es verdad, en invierno nos vamos ahí, pero en verano solemos estar en Plaza del Carmen. Y ya llevamos 2 asambleas ahí. Vale. Pero la recogida de expedientes, por ejemplo, sí que la hacemos en La Morada los jueves. Y también podéis visitar el blog, el WordPress y en Toma la Plaza, Tribunal Ciudadano de Justicia. Y ahí tenéis el listado de todas las asambleas que están colaborando ahora mismo con nosotros, en Pozuelos, Aranjuez, Vallecas, Lavapiés. Bueno, Lavapiés está ahí medio. ¿Qué pasa, Lavapiés? Etcétera. Bueno, hay muchas asambleas de barrios y pueblos de Madrid que están colaborando con nosotros, que están intensamente, también los grupos de vivienda. Y nada, recordar que precisamente por eso también empezó la lucha, porque no puede haber casas sin gente ni gente sin casar. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Paula, por favor.
Hola, buenos días. Perdona que estoy súper afónica porque llevo 2 días sin parar de hablar. Buenos días a todas y a todos y mucho ánimo. Yo quería decir que me parece fundamental para que muchísima más gente se una a la lucha, a nuestra lucha, a la lucha de todos, el sensibilizar a la gente con la vida. Es decir, este sistema se ha encargado sistemáticamente con todos sus medios de comunicación y de difusión a que dejemos de respetar la vida, a que dejemos de apreciarla, a que no la conozcamos y lo que no se conoce no se ama. Este sistema se alimenta de muerte, así de claro, el sistema se alimenta de muerte. Cuanto más se muere, tanto animal, vegetal o humano, ellos más se enriquecen. El capitalismo fundamentalmente es eso, una falta absoluta de respeto y sensibilización por la vida. Para ellos lo único que tiene valor es el dinero y la acaparación de bienes para no sé qué locura. Están locos, porque esa gente tampoco es feliz para nada. Os aseguro que tienen que ser mucho más desgraciados que nosotros. O sea, entonces yo desde aquí animo a buscar los medios de sensibilizar y de volver a hacer a la gente que aprecie la vida. En el momento que la gente aprecia la vida, va a respetar el medio ambiente, va a respetar al vecino, va a querer no consumir tanto porque se da cuenta de que está matando. A ver, ¿cómo termino? Pues bueno, ya quería hacer una cita. Erich Fromm, ya en los años 60, un psicoanalista prestigioso en aquel tiempo, un hombre muy humano y muy respetuoso con la vida y muy sensible, ya decía en los años 60 que Occidente padecía una enajenación mental en la que le daba más valor a las cosas muertas que a las vivas. Y por desgracia, esa enajenación hoy en día ha pasado a Oriente, o sea que el problema es muchísimo más grave. Yo solo eso, que tenemos que buscar los mecanismos de que la gente sensibilice y aprecie y valore la vida. Nada más, muchas gracias y que pase buen día. Gracias a ti. Bueno, para terminar va a hablar Pepe. Vamos a ver, llamo sobre todo en la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Plenamente de acuerdo con lo que han intervenido los compañeros sobre el genocidio financiero. ¿A qué hablo si se me escucha? Claro que sí. Voy a intentarlo con el micro de todas maneras. Ahora vale. Gracias, compañero. Decía lo de Auditoría Ciudadana. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que han hecho los compañeros sobre el genocidio financiero. El análisis es el correcto. Pero llevamos ya mucho tiempo analizando. Yo creo que todas las personas más o menos van oyendo esto y nos va calando. Nos va calando que la gran estafa que se ha producido, que no se ha producido solo en España, sino prácticamente en el mundo entero, nos está determinando. Unos cuantos se están quedando con todas las cosas, con todo lo que nos rodea. Ya no es la tierra, ya no es el agua, ya es las casas en las que vivimos, la medicina, la educación, es absolutamente todo, se lo quieren quedar entre unos cuantos. Bueno, pues hay que buscarse alternativas. Alternativas. Las tenemos más o menos, suenan, las tenemos que meter en nuestro acervo, en nuestro ADN. Las alternativas, queremos ese mundo mejor y vamos a construirlo entre todas. Ese mundo mejor que pasa por lo cotidiano. Alguien decía antes, una compañera, el tema de lo común y lo público, que son distintos, naturalmente que son distintos. Lo común es lo primero que debemos conquistar. Lo primero. Hay que buscar esa economía alternativa, esa economía que nos separe de ellos, que haga posible una economía absolutamente estable para las personas, ajena a la banca, ajeno al poder, ajeno a todo lo que representan. Vamos despacio, pero vamos caminando también en esa dirección. La economía alternativa, la economía solidaria, la economía de que yo no poseo más de lo que necesito. ¿Para qué quiero yo más?
Eso nos reventaría a ellos. Vamos despacio, vamos lentos, vamos lejos, lo decimos en todo, también en esto. La economía alternativa es una de las bases para poder decir una de las consignas que más están sonando últimamente. El famoso no debemos, no pagamos. Nos tienen sometidos con la deuda. Una deuda que no es nuestra, una deuda que es artificial, inventada, con intereses de usura. Es una fórmula perfecta que han encontrado para que el más rico se lo vaya quitando al pobre. Cada vez que se paga un tramo de deuda, en cualquier tramo de la escala de la deuda, estamos haciendo más rico a alguien y más pobre al que paga una deuda que no es de él. No son nuestras deudas, no son los intereses de las deudas, no son nuestros. ¿Cómo hacemos eso del no debemos, no pagamos? ¿Cuándo vamos a poder hacerlo? Son las preguntas que no podemos contestar a nivel personal nadie, ni a nivel de un colectivo. Tiene que ser el pensamiento de todas y de todos los que lo logre. ¿Cómo vamos a no pagar? ¿Cuándo vamos a dejar de pagar? ¿Cómo? Una economía alternativa. ¿Cómo? Rompiéndoles el poder que tienen en estos momentos, conjugando hacia ambas cosas. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. Gracias, compañero. Bueno, pues ahora volvemos al momento lúdico y para cambiar de tema vamos a hacerlo cantando. Luego, sí, después de la canción hay una segunda parte de la asamblea, que no terminamos aquí. No nos representan, es la segunda parte de la asamblea.
Bueno, vamos a pasar al segundo bloque de la asamblea sobre el tema no nos representan. Primero van a hablar un compañero de política a corto plazo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Qué grande. Vamos a ver si podemos todos decir lo que durante estos 3 años hemos reflexionado acerca de no nos representan. ¿Por qué no nos representan? Para política a corto plazo no nos representan porque nos imponen su representación mediante la violencia y el engaño. La violencia está presente en todas las formas de represión. Aquí hemos dicho unas cuantas, sobre todo la represión policial, que es la más visible, pero por supuesto todas las formas de represión, como es la represión económica, la represión administrativa, todas las formas en las que se nos mantiene aborregados, se mantiene de forma que no seamos conscientes de nuestro poder, de cómo podemos pensar y actuar. Pero claro, ese no es el punto en el que nosotros incidimos en política a corto plazo. Nosotros incidimos más en el engaño, de qué forma se nos mantiene en realidad virtual, pensando que tomamos las decisiones nosotros, cuando en realidad las decisiones las está tomando nuestro peor enemigo, ¿no? El engaño se manifiesta, en primer lugar, cuando se prohíben todas las formas de expresión popular, cuando se obliga a que la política se haga solamente mediante representantes. En España todas las libertades políticas están prohibidas, el referéndum vinculante, la reforma constitucional, la ILP, que está tergiversada hasta el absurdo, que no se puede decir que sea una ILP. Todas las formas en las que podríamos prescindir de representantes están prohibidas. Algunas de estas libertades estaban en la Carta Constitucional, en la que redactaron lo que dicen los padres de la Constitución. Estas libertades se prohibieron en una comisión del Congreso, una comisión de las élites, claro, las élites de los partidos, que son precisamente los que se han enriquecido durante todos estos años gracias a esas decisiones. Porque si nosotros tuviéramos libertades para incidir directamente en la política, seguramente que no les hubiéramos dejado hacer algunas, como la revocación de cargos o la iniciativa de la reforma constitucional. Es evidente que no. Es decir, en primer lugar, se nos prohíben todas las libertades que podríamos efectuar para incidir en la política de manera directa. En segundo lugar, la única forma que se nos elige, porque nosotros podríamos pensar aún así que, bueno, se nos limita a elegir representantes sí o sí, tenemos que elegirlos, bueno, vamos a elegir unos representantes buenos y arreglados. Esto tampoco es posible, porque como todos sabemos, el sistema político español, el régimen político, además, es un régimen absolutamente totalitario. No existe separación de poderes, ¿eh? El régimen se ejerce de manera completamente absoluta. La ley electoral es injusta y para acceder al poder lo que hay que hacer es ser el poder. Es lo que sucede en España. Tienes que ser un grupo grande, fuerte, amplio, venderte a los medios, venderte a los bancos, pedirles créditos a los bancos, de manera que es imposible, esto hace que sea imposible cambiar el sistema desde dentro. Una vez que estás dentro y consigues el poder, lo último que se te ocurre es cambiarlo. Sigues siguiendo las mismas. Es decir, en segundo lugar, no solamente se nos prohíbe ejercer nosotros la política, tienen que ejercerla los representantes, sino que además estos representantes van a tener que ejercerlo de manera mezquina, sí o sí. Pero bueno, esto no es todo. Ya, para acabarlo de arreglar, resulta que cuando llega esta canija libertad política que se nos permite, que es la elección de representantes, lo único que se nos permite hacer, bueno, podríamos pensar que aún así, con esa limitación que tienen los que vayamos a elegir y formen gobierno, pueden ser misericordiosos con las personas, pueden ser un poco más de una onda o de otra, pueden ser mejores y darnos de hambre. Bueno, esto tampoco es posible, porque tampoco se nos deja elegir con libertad. Y me explico, o sea, nosotros se nos somete al voto periódico mediante la angustia. Si os podéis sentar mejor, para que oigan todos, me dice el moderador. Se nos somete a una manera de ejercer esta canija libertad que es angustiosa. Nosotros acabamos votando por narices y votamos tapándonos la nariz, o votamos para que se vaya el que está, ¿no? O no votamos, fichamos, o toda esa serie de cosas que hacemos tan raras, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que como precisamente es esto lo que se nos dice, vamos a ver, el voto no es sino el fracaso del diálogo, ¿no?, del debate y del consenso. El voto es una opción periódica para que unas élites tomen nuestras decisiones. Eso ya es una rendición en toda regla, porque las decisiones deberíamos tomarlas nosotros. Aún así, por supuesto, el voto es una herramienta muy válida porque no podemos esperar estar siempre de acuerdo. Habrá que votar
algunas decisiones las tendremos que decidir así. Pero lo que no podemos hacer es tomar esas decisiones de la forma en las que las tomamos, sometidos al chantaje. Porque esto es un chantaje a lo que se nos somete con todo lo que son las elecciones en general, lo que es la campaña electoral, lo que son las encuestas interesadas, lo que es la manera en la que se nos dirige. Entonces, nos empeñamos en tratar de cambiar el mundo, ¿no? Y se nos dice incluso ya, el colmo, que vamos a poder cambiar el mundo mediante el voto, cosa que todos sabemos que es prácticamente imposible. Nosotros proponemos que las personas, en lugar de hacer esto, renuncien a todo este chantaje y sean capaces de decidir por sí mismas, informarse en conciencia, tomar sus propias decisiones a continuación. Porque claro, como digo, nos empeñamos en cambiar el mundo y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es cambiar nosotros. Y si cambiamos nosotros, a lo mejor el mundo empieza a cambiar. Si empezamos a ser responsables, a actuar con libertad y tomar nuestras propias decisiones, sin obedecer al chantaje constante al que se nos somete, pues a lo mejor es cuando el mundo empieza a cambiar, cuando tomamos conciencia de que somos capaces de pensar y de actuar, y empezamos a cambiar el mundo una vez que hayamos cambiado nosotros. Muchas gracias. He sido breve. Por favor, ir pasando y cada uno que opine lo que para él han sido estos 3 años. Ahora va a hablar largo plazo. Sí, van a hablar ahora algún compañero de política a largo plazo. Oye, poneros más centrados. Es que mira dónde está. ¿Se me oye bien? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, básicamente voy a leer el texto que hemos elaborado de la Asamblea de Largo Plazo de Pontejos, que nos reunimos todos los jueves, por si queréis pasaros, hoy también. Es un texto básicamente sobre la representatividad, de lo que entendemos que es la representatividad. Sí, a ver si voy a poder... No sé si me oye mejor ahora. Sí. O bueno, no te pongas delante del altavoz. Bueno, básicamente, como digo, voy a hablar de la representatividad. No me hago bien. Si queréis empiezo. Sí, lo que pasa es que no sé si va a volar. Bueno, empiezo sencillamente. La forma en que las democracias modernas se han intentado desmarcar un poco de los totalitarismos, sin dejar de serlo realmente, es dando primacía a 2 principios fundamentales, que son básicamente antagónicos, que es la soberanía popular por un lado y la representatividad por otra. El primero, la soberanía popular, es básicamente un alarde teórico para justificar el segundo. Pues ya sabemos todos que hay políticos que dicen representarnos, pero la soberanía popular realmente no la ha ejercido nunca nadie, más que ellos, ¿no? El principio de representatividad o delegación comporta que esa soberanía se delega siempre y exclusivamente en nuestro régimen en representantes políticos legales. Y no existe forma alguna en la democracia actualmente de ejercer esa soberanía, excepto un día cada 4 años o cada cierto tiempo, en la forma reglamentada, que es depositando un voto. Es decir, la soberanía popular en la democracia sirve única y exclusivamente para ser delegada, nunca para ser ejercida. Y para ser delegada no en cualquiera, sino en un número limitado de representantes que viene siempre de partidos políticos. Fuera de este gesto tan efímero, pues la soberanía popular no existe realmente. Entonces la representatividad básicamente presenta numerosos problemas, ¿no? El principal es que mediante ella todas las clases sociales delegan el poder en una sola clase, que es la clase dirigente, formada básicamente por los que ya sabemos, gente de la llamada alta burguesía, que es la que gobierna. Al presentar como elegibles únicamente a miembros de partidos políticos, resulta literalmente imposible que individuos de otras clases sociales más bajas accedan al poder. Es decir, que la clase dominante, que es la que tiene el dinero y la que tiene la formación específica, pone las bases de un sistema donde se vote a quien se vote, siempre saldrán ganando ellos, ¿no? Porque ha excluido de principio al resto de las clases sociales. Esto lleva consigue un auténtico círculo vicioso, una especie de truco de precipitación que permite a la clase dominante, dividida en varios partidos, en 1, 2 o más, gobernar y legitimar su poder. El otro gran problema de reducir la vida política a votar, esto o aquello, es que las campañas electorales y los partidos políticos empiezan a requerir de una financiación monstruosa para poder llegar a todos los electores. Los partidos políticos comienzan un proceso de negociación económica con bancos y empresas financieras que, como es natural, exigen contraprestaciones para sus préstamos de dinero. Aquí es donde la alianza de política y capital
se hace más manifiesta y más clara, y donde los representantes del pueblo, los políticos, pasan a ser directamente representantes del dinero. Por decirlo de otra manera, la representatividad en las democracias modernas está en el origen de la alianza entre el dinero y el poder, digamos, entre el Estado y el capital. Pero para este régimen no es tan importante esa efectividad en la práctica, que saben que ya funciona, sino que la representatividad sirva básicamente como argumento definitivo de justificación de sí mismo y de la legitimidad del régimen. Al afirmar que quien gobierna ha sido legítimamente votado por una mayoría, se pretende zanjar cualquier argumento en contra de esa legitimidad del régimen. Podríamos traer aquí una cita de Thoreau, a colación, que dice que si alguien tiene razón es una mayoría en sí mismo. Pero las democracias modernas funcionan a la inversa. La mayoría numérica es siempre mayoría en sí misma, aunque no tenga razón ninguna. El número, la suma y la cifra total es la que justifica el régimen. Esto es así en un régimen cuyos principales pilares, no lo olvidemos, son la ciencia, es la ciencia básicamente, y sobre todo una de ellas en concreto, que es la economía. En cualquier caso, en todo caso, la base es el número. El prestigio del número es tal en estas democracias que constituye la base de la legitimidad política. Y el número legitimador es siempre el número de personas votantes. El número de personas no votantes se consigna también y se calcula, pero no es considerado legitimador, carece en principio de valor político. O mejor dicho, es incluido dentro del otro grupo legitimador de forma fantasmagórica. De manera que tanto el número de votantes como el no votantes legitiman los dos el régimen. El otro elemento de ese grupo de palabras, de persona votante, es el más complejo, que es que votan personas. Es decir, aquella parte de la gente que puede ser identificada, contada y numerada. Es decir, la representatividad solo es posible si hay individuos que pueden ser contados. Por ello, el régimen se encarga de construir individuos a los que luego pueda representar. La persona o el individuo es la base de este régimen porque es básicamente el número convertido en gente. Podemos decir incluso que la educación en democracia es básicamente ese proceso por el que se intenta convencer a la gente que son números, que actúen como tales. Para que todo esto pueda funcionar es necesario identificar como individuos a cada criatura desde que nace. Algo parecido a lo que hacen, por ejemplo, los científicos con las aves de un entorno para examinar, para vigilar y para controlar sus movimientos, poniéndoles una anillita, ¿no?, con identificadora. Esto se hace a través, obviamente, del carnet de identidad, que es el documento que se aporta al votar. Con ello, el truco este de clasificación y de alquimia ya está hecho. La minoría siempre gobierna, es decir, esa minoría, que es una clase siempre minoritaria, afirmará que es la mayoría a través de la suma del número de votos de sus votantes. Podemos decir que la representatividad se reduce a eso. Es el mecanismo para hacer que la minoría se convierta en mayoría y de este modo justificar sus desmanes diarios ante la verdadera mayoría, que siempre está políticamente muda, pasiva y sometida. En definitiva, las democracias modernas se nos presentan como intento de convertir al pueblo y sus múltiples posibilidades de entendimiento y de convivencia y de diálogo en Estado, a través de un procedimiento de cálculo numérico llamado votación. Para ello utilizan ese embuste de la representación manipulada convenientemente. Y siempre por la misma clase que gobierna siempre dentro de nuestro régimen, el capitalismo, que son las bancas, básicamente, las grandes corporaciones multinacionales, que permite que en todas las votaciones la mayoría numérica elija siempre a la misma minoría. Frente a ello, a formas como la asamblea, como el concejo, se nos presentan como alternativas mucho más justas, más libres, más abiertas y más equilibradas. Queda abierta la pregunta de si en la asamblea y el concejo no está la esencia de lo que la democracia, o mejor dicho, porque ese término ya es un poco extraño, ¿no?, o ambiguo, si realmente no está la esencia de la política. La política debería ser, no está la esencia de lo que la política debería ser, y que probablemente nunca ha sido. Para nosotros queda claro que debemos rechazar en la lucha no solo toda designación de representantes para hacer valer ante las instituciones o los medios, la voz de la plebe, como lo llaman ellos, sino también esa forma de llegar a acuerdos por votación, forma heredada del régimen en que nacimos y que de común acuerdo nos parece, por lo ya dicho, nefasta para el entendimiento popular, que es lo que importa. La gente tiene siempre cosas mejores que hacer que imitar a los gobernantes. Así que ese grito de que no nos representan, que se empezó a escuchar desde el principio del 15M, que se oía cada paso coreado por la gente cuando se reunía a protestar sin número en las plazas, era sin duda el más coreado y por algo sería. La voz del pueblo es la voz del cielo, dice uno de los dichos. Y podemos tal vez entenderlo si pensamos en el cielo no como el sitio del poder supremo, sino como algo más próximo a la tierra, de donde caen las lluvias y también a veces el fogonazo del rayo.
Bueno, el texto en realidad es parte es parte de un texto colectivo, realmente, de una asamblea, no es exclusivamente mío. Sí creo que es importante que a continuación surja el debate. Básicamente para mí lo importante es la asamblea, esto es un texto introductorio. Lo demás es de menor importancia. En todo caso, pues no sé si está previsto. Bueno, falta otra persona y después comenzaríamos un debate, ¿de acuerdo? Otro compañero que va a hablar de la abstención como protesta. Compañeras, muchas. Por favor, agradeceríamos a los compañeros que se acercaran, que se sentaran en el suelo para que el sonido sea mejor y se puedan enterar más personas. Las compañeras. Así que, por favor, estamos en conversaciones privadas por ahí atrás. Por favor, acercaros, sentaros y prestar atención a la asamblea. Compañeras, hace aproximadamente 2 días venían periodistas de fuera de España a preguntarnos si nos encontrábamos después del 15M ante una masa silenciosa. Y algunas contestábamos que lo que nos encontramos es ante una ciudadanía silenciada, silenciada por medios de comunicación, silenciada por periódicos, silenciada por políticos, silenciada por banqueros y silenciada a palos por la policía. Ante eso es ante lo que nos encontramos. Pero también es verdad que en la protesta que se está manifestando frente a la próxima convocatoria electoral, hay muchas compañeras y compañeros que se han venido organizando desde casi el inicio del 15M para resistir y protestar de diferentes formas. Porque hay muchas formas para la protesta, muchísimas formas. Están las asambleas, las manifestaciones, las concentraciones y todo tipo de reclamaciones que se hacen en la calle y que se hace por los ciudadanos, por este pueblo, día a día, cada vez que abusan de nuestros derechos y nos quitan aquello que antes hablábamos, bienes comunes, se apropian de bienes comunes. Pues bien, frente a todo ello, decía, hay muchas personas organizadas que consideran que esa organización ha de manifestarse y ha de estructurarse esa protesta en la próxima convocatoria electoral. Y piensan hacerlo a través de pequeñas organizaciones de carácter político electoral. Desde luego, muchas de las personas que trabajamos, que estamos día a día y que asistimos y participamos en este movimiento, pretendemos demostrar el máximo respeto, incluso cariño por muchas de esas compañeras y compañeros que están trabajando en ese sentido para organizarle y hacerle frente a lo que ha sido un bipartidismo absolutamente brutal en este pueblo. Pero también, y esto es para lo que yo particularmente intervengo en esta asamblea, es para pedir también que se visibilice y que se respete otra de las opciones que también es una protesta y que también es necesaria para visibilizar esta propuesta y que además es mayoritaria en este pueblo, que es la abstención. La abstención como protesta es una forma de visibilizar la protesta. Y así como muchos respetaremos la participación que se haga desde pequeñas alternativas o grandes alternativas fuertes, resistentes frente al poder, también pedimos que se nos respete y se nos visibilice en esta forma de protesta, que es la protesta de la abstención. Porque no todo en la abstención
es exclusivamente pasar o es exclusivamente no saber. Mucha parte de la abstención y una buena parte de la abstención, y lo decíamos algunos en un librito que recientemente se ha publicado que se llama así, Abstención como protesta, decíamos, en buena parte de esa abstención hay un planteamiento estratégico, porque esa abstención no se está planteando como un principio. Algunos no creemos que la abstención sea un principio, todo lo contrario, creemos que esa abstención si se manifiesta y si se visibiliza, tendrá que ser con relación a esta próxima convocatoria electoral, no a las siguientes, porque algunos pensamos que será precisamente en una propuesta estratégica cara a los barrios y a los municipios, donde en lo que significa la participación más cercana a la ciudadanía, donde realmente podríamos y deberíamos estar participando. Y no en esta que se nos propone para dentro de una semana, en donde decidamos, en donde votemos, en donde hagamos lo que hagamos, siempre perderemos. No tenemos alternativa en esa convocatoria que se nos hace para dentro de 8 días. No hay alternativa posible en esa siguiente propuesta. Entonces, simplemente hacer manifiesto, poner de manifiesto que esa propuesta de participación a través de la protesta y de visibilización de lo que es la misma es también parte de este movimiento. Muchas gracias, compañera. Bueno, vamos a abrir turnos de debate, turnos de palabra. Entonces, quien quiera hablar, que levante la mano para que la compañera le vaya tomando nota. Vale. Bueno, Manolo, por favor. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay cosas claras en las que estamos de acuerdo. Es decir, el poder no se consigue solamente con las elecciones. No solamente eso, sino que el poder, aunque pudiera haberse llegado al poder por un procedimiento electoral, no se mantiene solamente con las elecciones. La garantía está en la movilización de la gente, la garantía está en la participación, la garantía, en definitiva, está en otra forma de hacer política por parte de toda una ciudadanía comprometida. O sea, esa es la batalla, pero esa es la batalla de ayer, de hoy y del día siguiente a las elecciones. Lo que a mí me parece contradictorio es plantear que eso impide, de alguna manera, que un determinado día la gente pueda ir a votar. Es decir, pueda ir a trasladar la lucha acumulada, el poder, el empoderamiento que se haya producido, al que hayamos podido acercarnos con cada una de las luchas, que eso pueda poco menos que trasladarse a una posición de poder institucional. Porque claro, la perspectiva no puede ser solamente no participamos en aquellas elecciones que no vamos a ganar, porque evidentemente la única cuestión es cómo llegamos efectivamente a tener unas condiciones para ganar. Por ejemplo, si estamos diciendo que incluso los procesos electorales, como aquí han dicho muy justamente los compañeros, están falseados por leyes electorales, por poderes, naturalmente, esta es una democracia, como decían los clásicos, y seguimos diciendo, una democracia burguesa, es decir, hay un poder más allá del poder electoral, que es el poder económico, que lo condiciona todo. Pero si hay que modificar una ley electoral para que algún día efectivamente pudiéramos ganar unas elecciones, esa ley electoral hay que cambiarla estando en condiciones de cambiarla, con una mayoría para poderla cambiar. Entonces lo que no podemos hacer es ridiculizar también lo que va a ocurrir en Europa. Porque si estamos diciendo que los poderes políticos se esconden detrás de Europa, si utilizan a Europa como un elemento precisamente para ocultar sus responsabilidades y que el poder económico hegemónico de esa banca, etcétera, se manifiesta a través de Europa, ¿cómo vamos a abandonar la idea de influir allí? La influencia, naturalmente, y vuelvo a decirlo para que nadie se le olvide, está en la lucha nuestra, en la lucha de todos los días, pero nadie está planteando aquí sustituir las elecciones por la lucha cotidiana de los trabajadores y del pueblo.
no se está planteando eso. Lo que yo planteo, y es la opinión personal del que estamos aquí debatiendo, es que no es incompatible. Y que de alguna manera en los procesos de lucha por las instituciones podemos conseguir una pequeña parcela que permita incluso la mayor participación popular. En el Ayuntamiento de Marinaleda, es decir, hay mucha mayor participación popular de la gente. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas políticas que se organizaron y que tomaron el poder y en lugar de utilizar la institución para negar la posibilidad de la participación, las utilizan para facilitarla. ¿Es eso posible o no? Es decir, esos representantes que pueden ser nuestros, ¿por qué decimos que tienen que ser del capital? ¿Es que acaso, es decir, no sé, ¿cómo se llama el cantautor que era representante de la Xunta aragonesa? ¿La Bordeta era un representante del capital? ¿Era un representante del capital la Bordeta? ¿O incluso Anguita? Es decir, vamos a ver si planteamos las cosas de otra manera. Naturalmente que hay que respetar a quien plantee la abstención, pero no es una cuestión que se deduzca del movimiento 15M en virtud de una interpretación extensa de la idea del no nos representan. A mí quien no me representa es aquel que está representando al capital. Ese es quien no me representa. Y no me representa ese poder político que en definitiva no son más que esclavos. Pero yo tengo el derecho a entender que algún día un representante de la voluntad popular, naturalmente vigilado, controlado, es decir, provisional, rotatorio, lo que queramos. Y por tanto, la participación en estas elecciones también es importante. Y yo la pienso defender porque me juego mucho en Europa. Y no solamente voy a esperar a que vengan otros procesos electorales, después a lo mejor del profundo desengaño y el abatimiento de quienes han estado luchando por cosas concretas y se encuentran ahora que lo único que les ofrecemos es una batalla de largo plazo de tomar un poder cuando seamos mayoría.